Estamos presentando las opiniones de Andrés L. Mateo, Carmen Inver Brugal, Armando Almanzar, Pedro Antonio Valdés y Luis Toirac, escritores dominicanos, acerca de Rayuela, la novela de Julio Cortázar, a propósito del 50 aniversario de su publicación. En este segmento escucharemos las opiniones de ellos acerca de la influencia que tuvo Rayuela en la literatura dominicana y también sobre hasta qué punto mantiene Rayuela el perfil experimental que le dio fama. Sin duda, yo creo que impactó muy positivamente en la literatura dominicana. Creo que quienes para la época hacíamos los pininos en la prensa y escribíamos textos, nos preocupamos de tal manera que acudimos prácticamente como si fuera una Biblia a Rayuela. Sin lugar a dudas, la literatura, toda la literatura hispanoamericana tuvo un gran impacto. Rayuela en lengua española simboliza una gran ruptura, quizá una grave ruptura. También creó la motivación de algunos escritores que por razón, digamos, de gusto, de preferencia, no se sintieron cómodos nunca con la escritura lineal o con la historia más parecida a lo cotidiano, y en Cortázar vieron en esta novela una oportunidad, un punto de vista distinto que le ayudaba a crear de otra manera. Yo creo que la literatura dominicana impactó Rayuela e impactó, a mí personalmente me impactaron más los cuentos de Cortázar que Rayuela. Pero naturalmente yo creo que hubo mucha gente que quiso empezar a experimentar en la literatura en esos días, pero los resultados fueron mínimos. Yo no creo que no recuerdo ningún libro dominicano que haya tenido algún tipo de... Yo sí escribía un par de cuentos donde hacía algunas alternancias con nombres y cosas, pero no son de los mejores cuentos que yo he escrito. Yo creo que en el país Rayuela sí marcó a algunos intelectuales, marcó a algunos escritores, reconózcanlo o no. Yo recuerdo a Enriquillo Sánchez, que era una mención constante de los personajes de Rayuela y de Rayuela. Recordamos que era la época, una época muy convulsa, la época de la Guerra Fría, y fue la década, los 60 de los Beatles, de Woodstock, de Vietnam, la época de la primavera de Praga, mayo del 68, y todo eso estaba en el contexto de la obra. La juventud estaba buscando formas distintas de libertad, y la literatura fue un espacio apropiado para Cortázar. Yo decía que incluso Cortázar en una ocasión dice que mencionar a Rayuela como una antinovela es casi despectivo. Es una novela diferente, es una novela que subvierte el género, pero es una novela. Y tuvo que influir naturalmente, es parte del boom, pero dentro del boom es otra forma de hacer novela. Y claro que hay un antes y después de Rayuela, como hizo Joyce también con su texto. Y no creo que quien lea en la contemporaneidad Rayuela va a decir, ¿y eso era? Yo creo que tiene la impronta de un texto clásico. Las cosas con el tiempo se van difuminando poco a poco. El experimento de Rayuela es eso, un experimento. No se puede pretender que ahora aparezca un escritor por aquí o un escritor por allá que vayan a hacer cosas iguales. Eso es irrepetible. Ahora, sí,
sí creo que es algo nuevo, pero no me atrevería a decir que es una antinovela, sino que es una novela experimental muy especial. Yo creo que con Rayuela se acentuó lo que es la novela, todo lo posible dentro de un rango de páginas. Yo recuerdo que en una ocasión en que estuvo aquí Camilo José Cela en El País, se le preguntó cómo podía definir la novela, y Camilo José Cela respondió, yo tengo unas 300 definiciones diferentes de novela. Entonces una novela cabe todo, quizás por eso es el gran género de la modernidad. Rayuela es un clásico de la literatura, indudablemente, pero es un clásico atípico. Yo pienso que él logró con la novela hacer ver su punto de vista sobre la literatura y el mundo. Prácticamente, por muy revolucionaria que sea y por muy transformadora que aparezca en sus momentos iniciales, toda gran literatura termina siendo parte de la tradición, se hace clásica, se hace universitaria, va a los talleres, es parte de las referencias obligadas y se canoniza, pero de lo que no hay duda es de que la influencia que ha ejercido este texto experimental exitoso es, sin ninguna duda, de mucha trascendencia para la literatura contemporánea. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, volposados en la cresta del Mugello, se sentían Valparamar, Perlinos y Mauros, temblaba el Troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.